Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Hola, bienvenidos al Reloj de Dios. Desde la ciudad de Guatemala les saludamos cordialmente, específicamente desde Estudio 16. Es una nueva ocasión para revisar las noticias actuales con un enfoque bíblico gracias a la participación y por supuesto la dirección de Dios y de nuestro apóstol Sergio Enríquez, que es nuestro anfitrión principal, y aprovechamos a saludar, como siempre en nuestros estudios, a nuestra hermana Leti de Enríquez. Apóstol, ¿cómo está hoy? Muy bien, Elcita, dándole gracias a Dios de poder estar de regreso para seguir haciendo la obra aquí, allá y acullá. A donde Dios lo lleve literalmente. A todos lados, ¿verdad? Sí. A todos lados, cumpliendo el mandato bíblico de la Gran Comisión, que inicialmente la mayoría de gente entiende que es un llamado a ir a evangelizar a los no creyentes. Pero yo creo que al verlo en su contexto bíblico es un llamado a ir a evangelizar, sí, pero también a ir a discipular. Discipular no es lo mismo que evangelizar, desde luego. Y entonces los demás ministerios, como el apostólico, profético, evangelístico, pastoral, magistral, tenemos que ir a todos lados. Parece que el único ministerio que no es muy itinerante, por decirlo así, es el del pastor, ¿no? Que tiene que estar allá. Así que por eso estamos allá y más para allá y regresamos, y agradeciéndole mucho a toda la audiencia, sobre todo a los que oran constantemente para que cada vez que abramos nuestros labios el Señor nos dé la palabra precisa para orientar, bendecir, equipar a la gente, ¿verdad? Para los que aman la verdad. Ahora, los que tienen ya hecha su propia opinión y creen que lo saben todo, pues que Dios les ayude con una intervención divina, porque no se puede de otra manera. Absolutamente, apóstol. Y de hecho, la semana pasada, bueno, en estas semanas en realidad, con todo el conflicto que se ha estado desatando en Medio Oriente, hemos estado analizando esas noticias para tratar de tener ese enfoque bíblico, y seguramente usted ahora en este viaje pudo ver y dar seguimiento a las noticias, pero lo más grave de esta semana en el conflicto Palestina-Israel es el ataque que se dio a un hospital, y que ahora pues nadie se ha querido dar la autoría o adjudicar la autoría, sino se echan la culpa entre ellos, y pareciera que el conflicto se está agudizando. Por esa razón, hoy nuevamente vamos a darle un espacio para el tema de Israel. Sí, realmente es una guerra que va para largo, así lo dijo el primer ministro israelita cuando anunció lo que iba a suceder. Dijo que no era una operación militar, que no era una escalada, sino que era una guerra. Sí. Y también dijo, pues espero que no ha sido una promesa, pero dijo que iba a ser una guerra muy dolorosa y larga. Así lo dijo cuando lanzó los primeros ataques. El conflicto se vuelve más impresionante cada vez, y tal vez no es tanto lo del hospital la noticia más importante, aunque es importante. Pero hay otras cosas que podrían estar afectando más y más pues el escenario mundial, ¿verdad? Que puede estar empujando en esta crisis a una tercera guerra mundial. Recordémonos, y por eso le estamos dando seguimiento a esa noticia que ya hace, en el momento mismo que fue el ataque, el domingo siguiente estábamos hablando del tema y dando más o menos algunas previas para que todos estuviéramos en autos de lo que estaba sucediendo, escatológicamente hablando. Pero ahorita pareciera que la cosa se pone más complicada, ¿verdad? Sí. Una de las situaciones que siempre debemos de tener bien claros, bien claro, y los dos últimos temas van de la mano, que era la operación de Error e Israel en guerra. Una de las cosas que tenemos que tener bien claro es que en una guerra, el primer muerto es la verdad. Sí. Definitivamente. Al primero que matan es a la verdad. Nadie dice la verdad. Claro. Todos tienen su propia verdad. Por eso incluso nosotros decimos que la historia la escribe el que ganó la guerra. Y no necesariamente sea la verdad.
¿verdad? Eso lo hemos visto por siglos, ¿verdad? Siglos de siglos, ¿verdad? Entonces, en una guerra el primer muerto es la verdad. Y muchas veces esa verdad, mentira, sirve para llevar agua para el propio molino, ¿ah? Claro, como parte de tácticas de guerra, tal vez. Por ejemplo, solo por poner un ejemplo, cuando Francia estaba peleando con Inglaterra, allá hace 2 siglos o más, había un hombre que estaba en Inglaterra con un sistema de investigación y de comunicación avanzado para aquella época, que consistía en caballos que podían correr a toda velocidad cada cierto número de kilómetros para llegar desde el lugar de la batalla hasta la costa y de ahí una lancha rápida para llegar a Inglaterra y después a Londres para tener la información de primera mano. Cuando Inglaterra ganó la batalla y derrotó a Napoleón Bonaparte, entonces la noticia corrió hacia ese personaje que estaba en Londres. Ese personaje utilizó el conocimiento de la información para decir que Inglaterra había perdido, cuando era lo contrario, había ganado. Eso hizo que la bolsa de valores de Londres se viniera al suelo y él comprara en ese momento las acciones de la mayoría de las empresas. Y a los días siguientes que se supo que Inglaterra realmente era el que había ganado, subió la bolsa de valores y el hombre se convirtió en el hombre más rico del mundo. Entonces, en una guerra, siempre, la verdad es el primer muerto. Entonces, que digan, y sobre todo ahora, ¿verdad? Con los medios de comunicación que tenemos, en donde cualquiera puede filmar cualquier cosa y asegurar cualquier cosa, yo no le doy espacio a creer lo que diga ninguno de ellos, ¿verdad? Sí. Solo sé que sucedió y solo sé que en la Biblia sí se dice que van a existir cosas muy complicadas. Mira, nosotros, como no estamos en medio de esa situación, tal vez no le ponemos mucha atención. Claro. Aquí en Guatemala, desde luego, vivimos unas semanas muy complicadas dentro de la política interna de nuestra nación, que deben de ser resueltas, desde luego, pero que acaparó la atención de la mayoría de guatemaltecos. Que realmente estábamos pensando más en Guate que en Israel, ¿verdad? Y quizá por eso se nos escapan algunas noticias. Y yo no digo que no nos ocupemos de acá, porque aquí vivimos, ¿verdad? Tú. Y pues el Señor nos puso en este lugar. Pero recordémonos que Israel es uno de las agujas del reloj de Dios. Claro. Entonces, no podemos desenfocarnos. No podemos desenfocarnos ni por un eclipse tan extraordinario como el que sucedió, sí, que es una señal que tendríamos que conversar más adelante, en otra oportunidad, ni por un motín que también existió, sí, ¿verdad? Que también debe ser atendido. Pero la señal escatológica es, miren, pronto viene un nuevo gobierno mundial, un nuevo orden mundial, que no va a gobernar en un solo país, sino que en todo el mundo. Les estoy dando oportunidad de que estén preparados. Les estoy dando oportunidad de que vayan delante del Señor, en otras palabras, ¿verdad? Para pedir perdón. Entonces, Israel, por eso le tenemos que dar otras pinceladas a la temática mientras va avanzando el conflicto. Porque el conflicto cada vez hay más protagonistas, hay más actores que se van sumando y que están en la Biblia. Porque es que si fuera una guerra de otro tipo, pues sería muy lamentable y tendríamos que ver las implicaciones humanas y todo lo que puede estar sucediendo, la destrucción de vidas, todo lo que se dice, ¿verdad? Pero en esta no, porque es Israel una señal. La Biblia dice, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que es el día. Entonces, si todo el mundo está atacando a Jerusalén, no a Israel, sino que a Jerusalén, sí, porque esa es otra cosa que debemos de entender. Jerusalén no la tienen los israelitas. Jerusalén es una ciudad que está partida.
Y la mitad la tienen los israelitas y la otra mitad. Tú vas, por ejemplo, a ver el lugar donde nació el Señor Jesucristo, la iglesia que fue construida, en donde están de acuerdo todos, católicos, ortodoxos, evangélicos, protestantes, todos están de acuerdo que ese es lo único que se ponen de acuerdo de los sitios históricos. Todos dicen, ahí está. Ese está está en Jerusalén, pero en territorio palestino. No está en territorio israelita. Entonces, Israel tiene su territorio, ¿verdad? Sí. Pero Jerusalén, de alguna manera, está siendo rodeada por ejércitos. Es una cuestión bien complicada. Así que bueno, por eso estamos hablando nuevamente de Israel, ¿verdad? Sí, porque algunos se preguntarán por qué le damos seguimiento a Israel y no a Ucrania, Rusia, por ejemplo. Sí, bueno, y recordémonos una cosa, Elcita, que en todo este tiempo, si hacemos un análisis de todos los títulos de los programas que hemos estado abordando en el reloj de Dios, el escenario Israel no lo tocamos muchísimas veces. ¿Sí? Tocamos tierra, tocamos mundo, tocamos Babilonia, tocamos cosmos, tocamos otros. No hemos tocado, por ejemplo, el escenario familia, ¿verdad? Que es un escenario tremendo. Y Israel también lo habíamos ido dejando. Incluso surgió la inquietud en algún momento, en una pregunta me recuerdo yo, y que yo dije, esperemos. Y hoy es el tiempo de hablar de esto porque es como una última señal, ¿verdad? Claro. Digo yo. Y lo más lindo es que tenemos la oportunidad también de que otras personas, aunque estén lejos de Guatemala, puedan hacerle preguntas directamente a usted. Por cierto, les quiero recordar el número telefónico si quieren mandar preguntas relacionadas con el tema de hoy o de temas anteriores o incluso de curiosidades que a ustedes les surjan por las noticias actuales. Les doy este número telefónico que es el WhatsApp, más 502-5617-9099. Vamos a dar la oportunidad de leer algunas preguntas que enviaron ustedes relacionadas con este conflicto palestina-israelí y este viene desde Honduras. En forma de orientación a la iglesia, pregunta alguien, ¿debemos estar a favor de Israel completamente y en contra de Palestina? Bueno, yo creo que ahí que esa pregunta la deberíamos de dividir en dos partes, ¿verdad? Una es un consejo de orientación al pueblo del Señor y la otra, pues ver lo escatológico que pueda tener la misma. Como un consejo, yo diría que nosotros no podemos estar a favor de Israel ni en contra de ningún otro pueblo, sino que debemos de estar a favor de la justicia y la verdad y en contra de la injusticia y la mentira. Ese es un principio, digamos, por poner ejemplos. Israel, pues obviamente tenemos vínculos muy cercanos con ellos, los amamos, leemos todos los días en la Biblia y aparece Israel y aparece Jerusalén y aparece la ciudad de David y de forma poética se dicen y tenemos mucha simpatía por Israel, gracias a Dios. Sin embargo, también la Biblia advierte contra los mitos judaicos, ¿verdad? Con quien dice, pues no crean todo, ¿verdad? Sí. No crean todo. Dice que debemos de verdaderamente advertir contra los mitos judaicos. Otra cosa, Israel es la cuna del evangelio. Y es prohibido predicar el evangelio. Entonces yo no puedo estar de acuerdo con eso. Entonces no puedo estar a favor de Israel en ese sentido. Claro. Pero sí tendría que estar a favor de la verdad y la justicia. Por otro lado, el Señor no vino solo a salvar a Israel. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Sí. Entonces a todos los que le recibieron. Y hay pueblo de Dios entre los palestinos, aunque la gente no lo crea. Claro, porque Dios se manifiesta en todos lados. Sí. Entonces Dios se manifiesta entre los árabes, hay testimonio de eso. Nosotros tenemos incluso congregaciones en lugares bien complicados que no las podemos publicitar precisamente por eso, por lo complicado y peligroso que es que representaría para ellos. Para resguardarles. Para resguardarlos. Claro. Ni siquiera los tenemos en nuestros listados de iglesias, wow. Pero que se les visita de diferente manera. Pero para protección no decimos, pero hay pueblo de Dios. Sí. Pueblo de Dios en lugares tan complicados como Pakistán, en algunos países musulmanes, africanos, hay pueblo de Dios en todos lados. Entonces, nosotros no podemos tomar bandera por Israel porque es Israel y en contra
de los palestinos, porque hay 2 millones de gente que está tratando de ir, dentro de los cuales hay niños que no tienen nada que ver con el conflicto, ¿verdad? Eso sería lo primero. Dios nos mandó a predicarle el evangelio a todo el mundo, a todo el mundo. Entonces, si nosotros vamos con una mentalidad nacionalista pro-israelí, vamos a tener problemas para poder cumplir el mandato que Dios nos da. El evangelio del Señor Jesucristo, Él dice, en la Biblia, nos dice que Él botó la pared intermedia de enemistad y de los 2 pueblos, israelí y gentilidad, hizo un solo pueblo. Entonces, nuestra tarea es llegar a todo el pueblo. Ahora, el conflicto que se está dando aquí, yo no estoy aquí viendo quién tiene la culpa y quién no tiene la culpa. Y las aberraciones que cada uno de los 2 o de los participantes pueden estar teniendo, sino que yo lo que veo ahí es la señal, las señales, las advertencias que Dios hizo. La visión escatológica. En la visión escatológica, que quedó encriptada en la Biblia, porque está en la Biblia. Entonces eso es lo que hay que analizar, ¿verdad, Alcita? Claro, apóstol. Muy bien, vamos a ir a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el segundo pilar del complejo de Sansón? Y es en relación a que en uno de los programas anteriores usted habló acerca del primer pilar del complejo de Sansón. Mira, recientemente circulaba un video. Yo se lo envié a una persona utilizando un amigo común. Se lo envía a una persona que habla el hebreo moderno perfectamente, lo habla. Y en ese video decía que estaba Benjamín Netanyahu hablando en israelí, pero como nosotros nos hacemos los quites si oímos un idioma que tal vez estamos más familiarizados. No sé, la gente estudia inglés, mucha gente sabe hablar inglés, mucha gente sabe hablar italiano, francés, más español. Sin duda. Pero hebreo no todos. Entonces, por esa causa, a mí me causó un poco de duda la traducción que tenía en letritas. Claro. Y entonces lo enviamos para que lo pudieran analizar. Y nos llevamos la sorpresa de lo que decían las letritas. Por eso te digo que el primer muerto de la verdad no era lo que decía hablado. La traducción no era correcta. No era correcta. En ese video, pero ¿por qué lo traigo a colación? Ante la pregunta que me están haciendo. La realidad es que la otra columna es lo nuclear. Una columna es la economía y la otra columna es lo nuclear. Y todos sabemos que Israel es una potencia nuclear. Entonces, en el video, que ya dije que no era una traducción fiel, literal, pero ya se estaba lanzando una idea en donde le estaban poniendo palabras en la boca a Benjamín Netanyahu que él no dijo, pero se las estaban poniendo con letritas, diciendo más o menos, he dado órdenes para que tengan dentro de 48 horas armada y preparada para lanzar la primera bomba nuclear. Entonces, pues a mí me causó duda de que esto no puede ser. Entonces fue que busqué a la persona que sabía hablar hebreo y me dijo, no dice eso. Aquí esto lo cambiaron. Ok, está bien. Eso me causó cierto respiro, pero no dejé de pensar. El primer muerto es la verdad, y cuando el río suena es porque piedras lleva. Eso no está en Primera de Sergio ni en la Biblia, en ningún lugar, pero es un dicho común. Y entonces uno puede decir, aquí puede ser que haya una situación que esté detrás, sobre todo pensando en el complejo de Sansón, que ellos dicen nunca más Masada, nunca más Masada. La próxima vez jalamos las 2 columnas del mundo y se destruye, nos destruimos, pero el mundo también. Y con esto coinciden las palabras escritas en la Biblia por el profeta cuando dijo que Israel será una piedra pesada para todas las naciones. Para todas las naciones. Solo en la ONU hay más de 190 naciones. Sí. Israel es una piedra pesada para todas. Eso dice la Biblia. Si creemos que la Biblia es la verdad, que yo lo creo, entonces Israel es para más de 190
estamos ligados de una u otra manera. Todos. Porque Dios tiene un trato con ellos y la semana 70 de Daniel tiene que empezar dentro de poco, que es el casi trámite final, porque ya pasaron 69 semanas y ahora viene la última. ¡Pam, pam, 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 pam! Se terminó, pues. Pero antes de eso, el pueblo que no era nación y que Dios lo convirtió en nación, que es la iglesia, tiene que ser sacado según la promesa bíblica del Señor, que se mira repetitivamente, porque algunos no creen que haya un arrebatamiento para sacar, pero lo vemos en la Biblia. Digamos, en el Génesis se mira que viene una destrucción, un diluvio. ¿Ok? En el diluvio, Dios salva a Noé en un arca y a su familia. Pero el mismo año desaparece Enoc. O sea, Enoc fue salvado del diluvio. Sí. En cambio, Noé fue salvado en el diluvio. Claro. Entonces aquí tendríamos que preguntarle a la gente, ¿tú quieres ser salvado de la tribulación o quieres ser salvado en la tribulación? Dios mío, eso es terrible, es una diferencia abismal, apóstol, porque sería durante el sufrimiento. Claro. Dios mío. Pero bueno, la iglesia se supone que no deberíamos quedarnos, pero usted ha explicado en otras ocasiones que puede ser que Dios sí elija a ciertas personas, a ciertos ministros, para que queden en ese periodo de tiempo. Lo que la Biblia deja ver para el periodo tribulacionario, o el día de la venganza, el día de lobreguez, el día de oscuridad, la gran tribulación, semana 70 de Daniel, lo que la Biblia deja ver es que van a existir dos grupos que van a estar ahí. Uno, los predestinados para estar ahí, y otro, los castigados. O sea, los predestinados para estar ahí serían más o menos como los dos testigos. Los dos testigos están a la mitad de la tribulación. Y no se les puede acusar de que se quedaron por carnales, pecadores. No, Dios los designó para ese tiempo, ¿verdad? Y ellos ahí cumplieron su ministerio. Dentro de los castigados están los que describe la Biblia en los primeros capítulos cuando habla de Jezabel, que le dice, tienes ahí, él le dice a una de las iglesias que están descritas en el libro de Apocalipsis, dice, tienes ahí a esa mujer Jezabel que se dice, profetiza y que enseña y seduce a mis siervos. Yo le he dado tiempo para arrepentirse, pero no ha querido. Ok, pero a continuación dice, he aquí, dice, yo la he hecho en cama a ella. Primer castigo. A sus hijos que sacó de la mezcla con los siervos de Dios, los mato. Y a los que con ella adulteran, que eran siervos, porque dice, son mis siervos, así dice la Biblia, a ellos en gran tribulación. O sea, de eso sí ya se van castigados. Claro. Va. Por otro lado, también hay otro versículo que ampara lo que estoy diciendo, que está en Apocalipsis 7:14, que dice que hay gente que se fue a la gran tribulación y se está lavando sus ropas en la sangre del Cordero, pero en medio de la gran tribulación. Es el ángel le dice a Juan, ¿quiénes son estos y de dónde han salido? Y Juan dice, yo no sé, estos son los que han lavado su ropa en la sangre del Cordero, pero vienen de la gran tribulación. Pero también la Biblia, en el mismo libro de Apocalipsis, da una promesa diciendo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de esa tribulación, de esa prueba, de ese perismos, de esa prueba terrible, esa tentación que ha de venir sobre el mundo entero, pero no es para ti. Si tú te quieres ir a meter allá, pues metiche, pero no es para ti. Entonces, yo creo que la importancia para nosotros la iglesia de que hablemos de esta temática reside precisamente en eso, en advertirle a todos los hermanos y decirle, miren, para nosotros no es eso. Sí. Pero, si no le ponen fe, si no se ministran, si no limpian su mente, si la conciencia, si se dejan contaminar, si no cumplen los principios bíblicos, ahí van a ir a parar. ¡Wow!
Apóstol, qué terrible. Pero bueno, esta es una alerta que todos necesitamos escuchar Sí, para estar sí, sin duda definitivamente. preparados. Vamos con otra pregunta. ¿Se debe cumplir literal cuando Jesús dice no quedará piedra sobre piedra y debe destruirse por completo a Israel? Bueno, más que Israel, el Señor habló del templo. Digamos, Él cuando dijo, les digo que todo esto que vean no quedará piedra sobre piedra, se refería al templo. Eso está en Mateo 24. Cuando querían apantallarlo los discípulos, mira, Señor, qué templo el que tenemos. Me imagino que haber sido un templo extraordinario. Ellos están orgullosos de su construcción. Y entonces el Señor no se impactó por eso. Porque el Señor, lo que vemos en la Biblia es que lo impacta la fe o la incredulidad. Esas dos cosas le impactan al Señor. A Jesús. Sí, digamos, cuando aquella mujer sirofenicia le dijo, sí, pero aún los perros comen de la mesa de sus amos. Entonces le dijo, se admiró, la palabra que se admiró, dijo, ni aún en Israel le he hallado tanta fe. Eso sí le admiró, ¿verdad? Y por el otro lado, se admiró que en cierta aldea, no me recuerdo si era Capernaum, no le creían. Y dice la Biblia literalmente, y no pudo hacer muchos milagros ahí, admirado de su incredulidad. Entonces a Jesús le admira tu fe, o se admira de que no le podamos creer. Pero un templo, no, ¿cómo lo vamos a admirar? Lo vamos a hacer que se admire con un edificio. Sí, él mismo dice que él no habita en templos hechos de mano. Claro, la fe que se utilizó para construirlo, eso sí podría ser en él. Ok, entonces ellos querían apantallar al Señor con aquel templo fastuoso. Ese templo estaba forrado de oro. En la parte de las paredes estaban llenas de oro, ¿verdad? Mucho de ese oro lo había dado el Imperio Romano. Y les habían obligado a tener un águila imperial en el atrio. O sea, habían profanado el templo. Pero con tal de recibir la plata y hacerlo fastuoso, bueno, eso es lo que dicen los historiadores, yo no lo conocí, eso lo estudiaron en el año 70. Entonces, cuando Jesús dijo, en verdad les digo que esto no quedará piedra sobre piedra, se refería al templo, no a Israel, ni a Jerusalén, se refería al templo. Y casualmente, entre comillas, en el año 70, Vespasiano, enviando a su hijo, el general Tito, invadió Israel, Jerusalén, y al ver el templo forrado de oro, le quitaron piedra sobre piedra para sacar el oro que estaba entre las sisas. Lo quemaron. Y entonces, para no dejar nada de oro, se levantó y quitaron piedra sobre piedra, no quedó nada. Pero resulta que en lo que nosotros conocemos la explanada del templo, está algo que es sumamente famoso, que se llama el Muro de los Lamentos. Y ese Muro de los Lamentos todavía son piedras del templo. Entonces, algunos estudiosos dicen que es necesario que esas piedras sean removidas también para que se cumpla la totalidad de la profecía que el Señor dio en Mateo 24. Y pues yo no me aparto de que eso pueda ser una gran verdad. Porque para que se dé la fundación del templo en ese lugar, en la explanada, y ahí se pueda poner ya está la mezquita de Al-Qaeda y de Al-Aqsa, perdón, de Al-Qaeda no, sino que de Omar y Al-Aqsa. Al-Qaeda es un grupo terrorista, se me confunden. Al-Aqsa y el templo, y también el pilar, ese monumento a los celos, que la Biblia le llama, que es un obelisco. Para que eso sea, tiene que haber destrucción ahí otra vez. Así que yo creo que sí, es necesario que se dé. Piedra sobre piedra, hablando exactamente de ese Muro de los Lamentos. De ese lugar, sí. Excelente. La siguiente pregunta, y luego vamos a ir a la pausa después de ella. Lo que está pasando en Israel es el cumplimiento del Salmo 83. Bueno, el Salmo 83 es un salmo un poco complicado de definirlo en cuestión de una línea de tiempo.
Sin embargo, cuando vemos los actores, miremos, cuando vemos los actores de ese Salmo 83, parecería que fuera ahorita. Parecería. Lo voy a leer. Algunos lo ponen en el Salmo 83 dentro de la gran tribulación, otros en la pretribulación. Pues no me opongo, que tengo que oponerme. Yo cuando leo digo, podría ser ahorita, por lo siguiente. Vamos a ver, el Salmo 83 dice de la siguiente manera. Es un salmo de Asaf. Le pide ayuda al Señor. Entonces dice, tus enemigos rugen y los que te aborrecen se han enaltecido. Hacen planes astutos contra tu pueblo y juntos conspiran contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos como nación. Eso es lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Sí. Para que ya no haya memoria del nombre de Israel. Entonces, lo que se ha dicho, digamos, por los que apoyan al grupo terrorista que fue el que atacó a Israel, la nación que los apoya, eso es lo que ha dicho. Tenemos que desaparecer a Israel del mapa. Los tenemos que echar al mar Mediterráneo. Tiene que desaparecer. Eso lo han dicho gobernantes de Irán. No ahora, sí. Lo vienen diciendo desde hace mucho tiempo. Es más, en el Holocausto, cuando Hitler mandó asesinar 6 millones de judíos y otros tantos millones de otras nacionalidades, pero estamos hablando específicamente de los judíos, él lo que quería, según los registros históricos al principio, era expulsarlos de Alemania. Más o menos como hizo España cuando los expulsó en 1490. Más o menos porque era la diáspora. Entonces, ¿qué era lo que quería Hitler? Según dicen los historiadores, lo que él quería era expulsarlos de Alemania y todo aquel lugar que Alemania conquistara. Pero es bien sabido que Hitler tenía un consejero, porque era místico. Hitler era muy místico, digamos. También es historia que se hacía aconsejar por brujos y por gente. Era místico. Incluso él mencionó el milenio de la raza aria. Era mística la cosa, no era otra. Es más, por eso invadió Rusia en un invierno, porque ellos decían que los alemanes eran los portadores de la llama sagrada, así que el invierno no les iba a hacer nada, y los mandó sin abrigos. Y el invierno, lo que dicen muchos es que el general invierno destruyó los ejércitos alemanes, que también le quieren quitar un poco de gloria al ejército ruso, a que realmente fue Rusia la que derrotó a Alemania. Pero eso es otra cosa. El punto que yo quería decir es que Irán tenía un consejero en Alemania. Es decir, uno de los consejeros principales de Hitler era iraní. Sí, incluso está en la historia, lo pueden buscar por nombre. Y él le dijo, no los expulse, quémelos. Wow. Porque Israel ya no debe de existir. De ahí la idea de crear aquellos hornos donde desaparecieron. Claro. Entonces, mira, Israel no es como ninguna otra nación, porque ninguna otra nación ha sufrido esos vejámenes. Exacto. Si hablamos de los indígenas masacrados en las Américas, los afroamericanos, no, ellos les hicieron otro tipo de injusticias y los esclavizaron. A los judíos no, a los judíos los querían asesinar y desaparecer, hombres, mujeres, niños, ni siquiera aprovecharlos. Pero los torturaron en el proceso. Sí, bueno, sí, los utilizaron como conejillos de Indias para avanzar en su conocimiento médico. Ahora, entonces aquí vemos, yo me baso para decir que podría ser el Salmo 83 lo que está pasando, porque dice, para que ya no haya memoria del nombre de Israel, porque de corazón han conspirado hacen pacto contra ti. Pero entonces mira lo que dice, las tiendas de Edom y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón, Amalek, Filistia, con todos los habitantes de Tiro, Asiria también se ha unido a ellos.
se han convertido en ayuda para los hijos de Lot. 11 naciones llevamos ahí. Sí. Trátalos como a Madián, como a Sísara, como a Jabig en el torrente de Sisón, que fueron destruidos en Endor y que quedaron como estiércol para la tierra. Y entonces está orando él, ¿verdad? Persíguelos con tu tempestad, etc. Pero sí es una conjunción de naciones que van a batallar. Ahora, cuando decimos esto, miremos el estado en el que está ahorita Israel. Sí. Número 1, desde el sur está la franja llamada de Gaza, la línea de Gaza. Ok, desde ahí empezó el ataque por aire, mar y tierra en contra de Israel. Han secuestrado aproximadamente 190 personas, dicen, yo creo que hay más, y se las han llevado a algún lugar. Se dice, y le han tomado videos, no sé cómo lo han hecho, pero se dice que hay 500 túneles, así como los túneles que hacía el Chapo para pasar droga de México para Estados Unidos, pero estos son más grandes, cabe un hombre de pie. Y se dice que ahí en esos túneles tienen secuestrados, pero nadie sabe, 500 túneles, perdón, no dice 500 túneles, alrededor de, creo que 500 kilómetros, algo así, pero el número 500 es vital en eso. Clave. Es clave. Sí. O sea, tienen no 1, ni 2, ni 3, ni 4, son muchos túneles los que tienen. Entonces, de ahí empezó todo, ¿va? Entonces, ahí atacan y se esconden, y los otros no saben en dónde están, ¿va? Va. Ahora ellos están iniciando una operación vía terrestre, metiendo los tanques, y hay 660,000. En la semana pasada habían 330,000, hoy es el doble, de soldados israelitas en la línea, y eso era para invadir la franja de Gaza. Sí, pero es casi 1 millón el CITA, es casi 1 millón en una cosita pequeña, sí. Pero pequeñísima, y eso está cardíaco. Claro. Va. Entonces Irán dijo que si Israel entraba por tierra a la franja de Gaza, ellos entraban a la guerra. Wow. Bueno, la verdad que ya entraron, pero no se habían quitado la careta, perdón. Sí. Entonces ahora ellos dicen eso. Entonces yo ya admiro que hay otra nación, Irán, sí. Los palestinos, que sí son mencionados aquí como filisteos. Sí. Por otro lado, en el norte están los altos del Golán, Cisjordania. Y entonces allá, en el norte, está otro grupo terrorista que es Hezbolá, que ya tuvieron sus escaramuzas y ha habido 5 muertos, ¿verdad? Estos están apoyados por Siria. Exacto. Entonces, lo interesante es que hay una profecía en contra de Siria, que está en la Biblia, más específicamente sobre Damasco, que es la capital de Siria. Bueno, era en aquel momento, y dice que Damasco será destruida completamente y no quedará nada de Damasco. Entonces yo cuando yo leo esto digo, wow, va, eso por un lado. Por otro lado, vemos otra cosa bien tremenda. En la semana pasada, el primer ministro iraní iba a aterrizar en un aeropuerto de Líbano. Iba a aterrizar, Israel les bombardeó los 2 aeropuertos. O sea, ya entró, pero no dijeron fuimos nosotros. Pero alguien les bombardeó sus 2 aeropuertos y se los hizo pedazos. Entonces ya vemos un tercer país en conflicto. Otra de las cosas que tendríamos que analizar es que Rusia ha estado platicando también para poner paz y seguridad, supuestamente. Por otro lado, Turquía también está metida en pleitos y hay protestas contra Israel por grupos extremistas musulmanes en Turquía. Y la cosa se puso candente. Entonces, ¿por qué lo traigo a colación? Porque la pregunta que me están haciendo, que si este Salmo 83 estará la representación de esta guerra que está pasando ahorita, y yo digo con toda honestidad que no sé exactamente, pero me da la impresión que sí es así,
por los elementos que veo en el Salmo, ¿verdad? Que habla de todos estos países, 11 naciones, 11 naciones, que no tendrían nada que estar haciendo ahí. Hasta Corea del Norte se metió ahora, porque está del otro lado prácticamente, está lejísimo. Si se metió porque dice que Estados Unidos cruzó la línea al poner el submarino nuclear más grande del mundo a las orillas del mar Mediterráneo cerca de Israel. Y entonces el presidente coreano está amenazando ahora. O sea, tenemos otro actor, tenemos varios actores. Por eso yo insisto que esto podría ser el detonante para algo que jamás hemos visto y que en la humanidad lo hemos evadido. Porque, digamos, allá en el momento de la crisis de los misiles que se dio a causa de el enfrentamiento que tenía Estados Unidos con Rusia en Cuba, estuvimos a punto de que explotara la Tercera Guerra Mundial. Pero está en la Guerra Fría. Pero ahorita... Esta escalada pareciera que sí lo es. Parecería. Dios mío. Apóstol, vamos a dejar que reflexionen nuestros espectadores respecto a lo que ha contestado ahora. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos seguimos hablando del tema Israel y también vamos a hablar de estos grupos terroristas que están ahora, algunos participando y hasta pareciera uniéndose en contra de Israel. El apóstol nos va a dar esa lectura bíblica que tanto necesitamos. No se vayan. En un momento regresamos con El Reloj de Dios. Estamos de vuelta con El Reloj de Dios. Agradecemos que sigas en sintonía del Reloj de Dios desde la ciudad de Guatemala. Gracias por sintonizarnos a través de nuestra radio, Rema Estéreo 91.7, Rema TV, nuestro canal de televisión y del podcast del apóstol Sergio Enríquez, además del canal de YouTube, en donde puedes encontrar otros contenidos. Si es que algo de repente te parece fuera de contexto, allí encontrarás ese contexto que se necesita. Y si quieres comunicarte, utiliza el más 502 5617 9099. Hoy estamos retomando temas relacionados con Israel, debido al conflicto que se mantiene allá en la Franja de Gaza. Vamos a continuar con preguntas que la audiencia ha enviado a nuestro apóstol. La siguiente es, ¿hay alguna vinculación entre los ataques que hoy se están viviendo con el grupo Septiembre Negro? Bueno, realmente todos los grupos terroristas que han atacado a Israel surgen a la vida con algún ataque. Y algunos se consolidan con el tiempo, ya sea porque alguien les inyecta dinero o políticamente, y después perecen y dejan de ser mencionados. Pero dejan su ADN regado por ahí para que salgan otros grupos. Septiembre Negro fue un grupo muy famoso que se dio en 1972 en las Olimpiadas de Múnich, o como dicen los alemanes, de Mannheim. Claro. Entonces, en donde se metieron varios terroristas al lugar ese, al complejo en donde están durmiendo todos los atletas, el complejo ese olímpico, y asesinaron a mansalva a los atletas israelíes. Qué terrible. O sea, eso no es de ahorita, esa forma de batallar no es de ahorita. Me parece que nadie ha hecho eso, nadie contra otro pueblo, solamente contra los israelitas. Y no es que yo esté tomando parte, como te decía al principio, pero no es justo. Los otros están desarmados, son atletas, van a competir, están en una justa deportiva, supuestamente custodiados, y no hay peligro, y de repente aparece un grupo armado y que constantemente tiene esas escaladas. Entonces la vinculación que yo veo que tiene con los grupos de ahora tendría que ser su genética, ¿verdad? Su ADN, su odio en contra de aquella nación, ¿verdad? Sí. Que se lo transmiten desde niños, ¿verdad? Desde niños le empiezan a transmitir el odio en contra de Israel. Esa sería la vinculación. Ahora, en la actualidad, pues hay una serie de grupos, ¿verdad? Que hay muchos.
Hay muchos grupos terroristas, De hecho, muchísimos. acá una de las ¿Sí? preguntas le hace justamente referencia a eso, si usted nos podría explicar la diferencia en estos grupos terroristas, entre ellos Al-Qaeda, Hezbollah, Hamas e ISIS. Bueno, realmente no soy un experto en eso, pero lo que más o menos logra uno analizar es que algunos están situados y son subsidiados por diferentes países, ¿verdad? Hay muchos más grupos de esos que me mencionaste. Hay unos que están en África, hay unos que están más al oriente, hay unos que están incrustados en el norte, pues, llegando a Ucrania y Rusia. Pero los más nocivos ahorita, porque digamos ahí también estarían los talibanes que están en Afganistán, ¿verdad? Que ahí se fue pues su cuartel general, que fue el que fue atacado por Estados Unidos después de las Torres Gemelas, del atentado contra las Torres Gemelas. Esto es una locura, tú. Sinceramente es una locura. La guerra siempre uno no la entiende, ¿va? Porque estos grupos terroristas, digamos, ¿cuántos millones de dólares dejaron abandonados el ejército norteamericano al salir de Afganistán? ¿Y a quién crees que van todas esas armas? ¿A quién se las ¿Se las destruyeron? ¿Las metieron bajo tierra? ¿Las metieron? No. Esas son armas que están en el mercado negro y definitivamente son dadas a este tipo de grupos. Mira, la precisión de los ataques de los palestinos o filisteos en este ataque que le hicieron a Israel va más allá de una pistola. Claro. Son ataques con presión, hasta con drones. Sí. ¿De dónde? ¿De dónde un grupo terrorista va a tener todo eso? Apoyo. Tienen apoyo de grandes naciones. Sí, de naciones, de dinero, tecnología. Claro. Definitivamente. Entonces, digamos, el grupo Hamas que es el que inició toda esta cuestión, sí, está en el sur, incrustado ahí en la Franja de Gaza. Hezbollah está en el norte. ISIS casi fue desaparecido, sí, ¿verdad? En el tiempo del presidente Donald Trump. Sí. Casi destruyeron ISIS, ¿verdad? Es muy inquietante saber algunas cosas, por lo menos para mí, es muy sugestivo, ¿verdad? Por ejemplo, el grupo se escribe Hamas con acento en la A final en español, ¿verdad? Sí. Pero la forma como se pronuncia en el diccionario bíblico esa palabra es KJAMAS, jamás, así se pronuncia ese nombre. Según el diccionario bíblico, Strong's en español, ese jamás es el número, por si lo quieren buscar, para ahorrarles espacio de tiempo, mejor dicho, o tiempo, en el estudio de lo mismo. Es una palabra que tiene un numeral 2 y 3 5. 2, 5, 5, 5. Esa palabra en el diccionario Strong's la encuentran con nombre jamás. Algunos diccionarios le ponen chamac, pero la pronunciación es así como te estoy diciendo en la mayoría de diccionarios. Ahora, ¿eso qué tiene que ver? Que esa palabra en hebreo significa violencia. Esa palabra, es decir, el grupo que está atacando, su traducción al hebreo es violencia. Eso es lo que significa. ISIS es claro que puede ser un anagrama que esté representando pues diferentes letras de algo mayor, sí, pero como se identifica es como ISIS. ISIS era una diosa egipcia. Justo eso le iba a decir que tenía que ver con eso. Sí, pero es una diosa egipcia, la más alta, venerada por los egipcios, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué ese tipo de nombres, verdad? Sí. Hezbollah no lo he investigado, pero digamos, Hamas, cuando lo vemos en la Biblia, ¿cuántas veces aparece? Aparece 60 veces. O sea, me da a mí la manera de pensar
que es como que si estuviera un mensaje encriptado, subliminal, que Dios nos está diciendo: cuando miren esto, tengan cuidado. La primera vez que aparece en Génesis capítulo 6, si mal no recuerdo, cuando dice: la tierra estaba llena de jamás, de violencia. Y entonces viene Dios y dice: voy a destruir la tierra por causa de la violencia. O sea, como que es un detonante, ese tipo de violencia. Y entonces es cuando viene el diluvio, es decir, viene un caos sobre todo el mundo, una destrucción terrible sobre todo el mundo, pero está íntimamente relacionado con la palabra jamás, ¿verdad? Luego, cuando nos acercamos a otros versículos como el de Ezequiel, capítulo 7, versículo 23, dice que la ciudad está llena de caos y da a entender que Jerusalén está llena de jamás. Entonces digo: Padre Santo, ¿cómo está esto? Porque lo que... por eso les estoy dando el numeral de la palabra para que lo investiguen. Miren que no me lo estoy inventando. 25, 55. Sí, un 2 y 3 5. Muy bien. ¿Verdad? 25 son los años que tengo en el ministerio apostólico. Siempre nosotros. Y los otros 55. Bueno, entonces yo lo que veo es que es muy sugestivo. Que hay un significado detrás de cada nombre de estos grupos terroristas. Pero que esté diciendo en este último, que es el más complicado. Jamás. Que esté diciendo: la ciudad de Jerusalén está llena de jamás, como quien dice, traduciendo, son infiltrados. Se infiltraron a través de los túneles y después de la invasión, porque muchos eso es lo que están diciendo, que ellos no llegaron y se regresaron, sino que llegaron y regresaron solo a los que no mataron, que los tuvieron en calidad de rehenes, claro. Y que quieren negociar y que dicen que van a liberar a algunos que no tengan nacionalidad israelita. Digamos, dentro de ellos me parece que hay una persona chilena, hay mexicanos que dicen que los van a liberar, ¿verdad? Porque no son israelitas. Pero los demás dicen que se quedaron para infiltrarse, claro. Y que siguen haciéndolo. Y por esos túneles que te comento. Sí. Y eso lo han estado diciendo desde hace mucho tiempo. Entonces, digo yo, y esa palabra de Ezequiel 7:23, en donde dice que Israel está llena, que Jerusalén la ciudad está llena de jamás. Claro. No solamente está diciendo que es una violencia, sí, sino que podría estar identificando a un grupo. Entonces, a mí sí me llama poderosamente la atención, claro, esa similitud, ¿verdad? Sí, sí. Hay otros versículos, vamos a ver si los tengo acá a la mano para poderlos explicar brevemente. Digamos, por ejemplo, el Salmo 55, 9 dice: confunde, Señor, divide sus lenguas, porque he visto jamás violencia y rencilla en la ciudad. Y este otro, que es como una promesa de Dios, es como una promesa de Dios, impresionante eso. ¡Hala, qué tremendo de veras la Biblia es! Sí. Pero mira lo que dice es Isaías capítulo 60, versículo 18. No se oirá hablar más de jamás en tu tierra. No se oirá hablar más de jamás en tu tierra. De jamás. De violencia en tu tierra. En español, lo que dice: no se oirá hablar más de violencia en tu tierra, pero ya dijimos que violencia se dice con la palabra 2555, que se pronuncia K-J-A-M-A-S, jamás. Entonces aquí, mira, lo voy a leer todo. No se oirá hablar más de jamás en tu tierra, ni de desolación, ni de destrucción dentro de tus límites, sino que llamarás a tus murallas salvación y a tus puertas alabanza. Entonces, como que es una profecía que Dios le está diciendo: yo te voy a guardar de todos estos grupos terroristas, te voy a guardar. Porque ya lo hizo el Señor en el pasado.
y lo ha hecho históricamente. ¿Va? Claro, apóstol. Y yo, pues como cristiano que leo la Biblia y la creo, porque digo, wow, esto lo vamos a ver nosotros. Pero ellos, los israelitas, no están diciendo así como yo, wow, qué bonito. Ellos están sintiéndolo bien feo. Por eso realmente, pues oramos por la paz de Jerusalén, ¿verdad? Oramos para que todos los que están sufriendo en aquel conflicto, y no solamente en ese, sino los que están en Ucrania, en todas las guerras de todo el mundo, etc. Porque la gente, sobre todo los civiles, son los que sufren más. Las víctimas. Claro, son las víctimas. Rogamos al Señor, rogamos, le suplicamos que tenga misericordia, porque Dios ha visto demasiada violencia sobre la tierra. Yo particularmente creo que no es que la violencia que vio en Génesis capítulo 6, en mi ignorancia y mis limitaciones, pero digo mi opinión, creo que no es comparable con la que nosotros estamos viendo. ¿Verdad? En aquel momento no se oía de trata de blancas. Sí. En aquel momento sí habían otro tipo de injusticias, desde luego, ¿verdad? Que conforme avanzó la civilización, pues se fue quitando. Pero nosotros, la humanidad, somos una decepción. Si Dios no fuera tan bueno, tan misericordioso, tan comprensivo, tan amoroso, sinceramente, no debería existir la tierra ni sus habitantes. Claro. Viéndolo así desapasionadamente. Pero claro, ahí entra la misericordia de Dios. Sí. Y yo entiendo que la misericordia de Dios tiene nombre. Se llama Jesucristo. Sí. Entonces eso a mí me conmueve. Porque yo a veces me pregunto, Señor, pero ¿por qué si nosotros somos tan malos, tú todavía nos das? Sí. Dejas que sigamos respirando. Dejas que sigamos bebiendo agua, que sigamos teniendo comida, dejas, cuando él bien podría decirle a un asteroide, un aerolito, mire, pásense trayendo la Tierra. Ya me cansé. Ya me cansé de esto, sí, un asteroide del tamaño de la Luna. Que nos cayera y ¡pau! Adiós, pues. Sí. Pues no lo hace. Y tiene promesa todavía encima de todo esto tiene promesa. Sí. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mas para vosotros amanecerá el sol de justicia, trayendo en sus alas salvación. ¿Cómo comprender esa misericordia del sitio? Realmente, ¿cómo comprenderla? No se puede. Sí. Pero el hombre es malo por naturaleza. Lo dice la Biblia también. El corazón del hombre es malo desde su juventud. Engañoso el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo podrá conocer? Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros... O sea, somos malos y Él es bueno. Yo soy salvo no porque sea bueno, sino porque Él es bueno. Exactamente, apóstol. Ese sería mi mensaje, ¿verdad? Porque no sé si a los... Claro que sí. Le dejo una pregunta más. Dice, lo que está pasando, hablando de Ezequiel, lo que está pasando tiene relación con lo que dice Ezequiel 38. Bueno, sí, parecería que sí. ¿Por qué? Ezequiel 38 describe una guerra que se le hace a un país que habitaba confiado, tranquilo. Realmente la prosperidad de Israel hasta ahora ha sido extraordinaria. Milagrosa. Uno va, a pesar de todas estas cosas, la gente sigue yendo a Israel. Una de sus principales industrias es el turismo, pero no es la única. Ellos sacaron los microchips, ellos hicieron un montón de inventos de internet. Terrible. ¿Va? Ellos, de alguna manera, han estado viviendo en paz. Sacan agua del mar para desalinizarla y volverla agua dulce, y en su proceso utilizan el agua para hacer una hidroeléctrica, para volverla, sacar el agua, volverla a meter, y ahí en ese proceso generan energía eléctrica. Y han hecho, el Señor prometió que iban a hacer del desierto un vergel, y lo hemos visto. Habitan hasta cierto punto en tranquilidad, con un máximo de seguridad si tú quieres, porque uno llega y sí son muy cautelosos. ¿Cómo no? Si tienen tantos enemigos. Claro. No? Pero digamos, por ejemplo, ellos tienen, por ejemplo, aquí uno quiere comerse un mango en determinada época y dice, ya no es época.
Sí. Ya no es época de mangos, dice, o ya no es época. Ellos tienen todo el año época de diferentes frutas. Porque no dependen de la naturaleza en sí, sino lograron... Exacto, tienen sus propios invernaderos, a ver cómo lo harán, ¿verdad? Sí. Con que la ingeniería que precisa para ese tipo de situaciones, y lo han hecho. Entonces sí, es un pueblo que habita con cierto grado de tranquilidad. Va. Es la única democracia de toda Asia. Su moneda se encuentra estable, etcétera. Sí. Entonces de repente surge un conflicto como este y aparece Rusia. Porque, digamos, el presidente Putin se ha metido ahorita y ha estado hablando con Benjamín Netanyahu, con el líder el turco, el de Irán. Ha estado conversando como queriendo ser alguien que va a poner paz. Como un mediador. Sí, como un mediador. Tranquilos, muchachos, no se peleen. El que escupa aquí primero gana, decían los muchachos allá. Claro. Entonces, y la profecía de Ezequiel 38 es contra Gog, rey de Magog, que representa a Rusia. Entonces ahí dice que le van a poner garfios en sus quijas y lo van a traer a esta tierra para atacarla. Ahorita a mí ya no se me hace imposible nada. Después de ver todo lo que estoy viendo, no sería imposible que los rusos llegaran a hacer eso. Pero intervendría inmediatamente Estados Unidos de ser así. Sí, podría ser, o podría ser que abandonaran a Israel, porque a Israel la tienen que dejar sola. Pero ve el riesgo que corrió el presidente Joe Biden al ir a la semana pasada a Israel, reunirse con Benjamín Netanyahu, aunque sí le dijo que el conflicto no se dejara llevar por la ira en este conflicto. Sí. Esas fueron sus palabras. ¿Quién no se va a dejar llevar por la ira? Sí, pero es una cuestión política. Mira, las encuestas sitúan al personaje que me has mencionado muy bajo, sí. Muy bajo. Pareciera que va a perder en su propio partido. Sí, sí. Si él no toma esto como una ventaja política, no va a poder superar ninguna votación. Entonces tiene que hacer eso. Claro. Pero en el pasado ya vimos que ellos no apoyaron a Israel. Ellos, bajo esta administración, el que apoyó a Israel fue Donald Trump, claro, que incluso trasladó su embajada para Jerusalén. Sí. Entonces, en este momento es una cuestión de política para ganar, para subir en las encuestas y poderse posicionar nuevamente para lanzarse a un segundo periodo presidencial. Pero es una cuestión de política que a veces uno no le entiende mucho, ¿verdad? Pero ellos posicionaron a ese submarino nuclear que dicen que es el más grande del mundo, así casi a las orillas del mar Mediterráneo. Ok, y ahí está Corea del Norte, pero todo el mundo tiene que dejar abandonado a Israel. Eso es lo que logramos ver en la Biblia. Y entonces se dejan venir y la Biblia dice que Dios derrota a esos ejércitos de Gog, Magog, Ros, Tubal, los derrota en los montes de Jerusalén. ¿Y por qué yo sitúo la línea de tiempo que tendría que ser antes de la gran tribulación? Porque ahí mismo dice que los israelitas van a usar de combustible las armas de sus enemigos por 7 años. Entonces, si lo van a hacer 7 años, son los 7 años de la gran tribulación. Entonces, tiene que ser esto tiene que ser antes. Y lo más cercano que yo veo es lo que está pasando ahorita. Entonces yo digo que sí, podría tanto el Salmo 83 como estar hablando del mismo evento. Pero miremos bien que no lo estoy asegurando, pero sí digo podría ser, ¿verdad? El análisis, como usted dijo, de los elementos. Sí, cuando uno dice, esto podría ser cumplimiento de esto aquí, pero al final de cuentas lo que sí saco en conclusión es que el Señor viene por su iglesia pronto, sí, para finalizar una etapa de la nación nueva, la nación santa, el real sacerdocio, el linaje escogido que él fundó, terminar eso y seguir trabajando con Israel. Apóstol, ¿y la iglesia está protagonizando, está ejerciendo algún papel en este momento, la iglesia de Dios, los evangélicos, por decirlo así? ¿O estamos simplemente siendo espectadores y no haciendo mucho? Mira, yo creo que la iglesia lo que debería estar haciendo es intercediendo, sí, intercediendo. No podemos hacer nada más, pero sobre todo creo yo que este es el momento para la iglesia de
revisar nuestro propio campamento. Yo no creo que deberíamos de estar enfocados en otras cosas más que revisar nuestro propio campamento. Claro. Es decir, una limpieza profunda, pues, interna. Mira, nos vamos a lanzar, vamos en un avión y nos vamos a lanzar en paracaídas. ¿Para qué me voy a poner, con todo respeto, pero para qué me voy a poner a revisarte tu paracaídas sin revisar el mío? Sí me interesa que te vaya bien, pero no seamos hipócritas, me interesa más que yo no me vaya a somatar allá abajo. Que el suyo se abra, por supuesto, tiene que ser. Entonces, yo creo que en esto yo tendría que estarme revisando mi paracaídas. Claro. Es como aquello que dice lo de la paja, la viga en el ojo ajeno, ¿no? Claro, es exactamente lo que el Señor dijo en ese momento. Deben de abrirse esos ojos introspectivos. Y fíjate que se abren los ojos de adentro cuando se cierran los de afuera. Wow. Eso le pasó a Pablo. Sí. A Pablo le cerraron sus ojos y tuvo una visión. Sí. Entonces hay que ver a nosotros mismos. Sí. Y esa es otra cosa que este tiempo nos lo impide, porque nos quieren llenar de tanta información para ver y acusar a otros. Claro, distraernos de nosotros mismos. Claro, pues. Eso es bien peligroso, muy peligroso. Así pues que, bueno, yo creo que el tiempo nos ha ido avanzando, Elcita, y pues cualquier otra duda que los hermanos tengan y aportación también, ¿verdad? Que es muy importante, pues que nos la envíen y le vamos a dar el seguimiento debido. Y sobre todo, hermanos, por favor, pongámonos delante de Dios, ¿verdad? Es el momento de ponernos delante de Dios, de quitar todas aquellas cosas que no nos sirven, aquellas cosas que se han vuelto vicio en nosotros, ¿verdad? Porque a veces pensamos que el vicio es tabaco y licor. No, hay otras cosas que son vicio. El trabajo puede ser un vicio, el dinero puede ser un vicio y muchas otras cosas pueden ser un vicio. La ociosidad puede ser un vicio también, no hacer nada. Sí, claro. El odio, la amargura, el rencor, los malos pensamientos, ser jueces con malos pensamientos. Entonces hay que quitarlo. En nosotros el tiempo es final. El tiempo es final. El tiempo es final. Así que esa es una invitación para que cada uno de nosotros lleguemos a ese entendido. Déjame hacer una oración antes de devolverte el tiempo. Claro. Padre, en el nombre de Jesús, juntamente con todos los oyentes, nos ponemos delante de ti, sabiendo que somos deudores delante de ti, que no somos los perfectos, pero que sí anhelamos la perfección. Las señales en los cielos, en la tierra, en el mundo, en Israel, en la familia, en todos los escenarios que nos has ido enseñando, Señor, se van cumpliendo y acumulando cada vez más y más. Por lo tanto, nosotros sabemos que el tiempo se acerca y te rogamos una intervención divina a favor de cada uno de nosotros para que la gracia tuya, Señor, impacte nuestro corazón y podamos nosotros despojarnos de aquellas cosas que no nos sirven, todo pecado, iniquidad, malos pensamientos, lavar nuestras vestiduras. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Te devuelvo el tiempo. Gracias, apóstol, y gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio. Recuerden, activen las notificaciones en el canal de YouTube del apóstol Sergio Enríquez y compartan este programa para que otras personas tengan la oportunidad de conocer más del reloj de Dios y esta lectura bíblica que se hace de los acontecimientos actuales. Será hasta una próxima oportunidad. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema TV y Ministerio Ebenecer.